La paz del Señor esta noche, Dios bendiga nuestras vidas y que podamos estar atentos a la voz de Dios, que Dios nos hable en esta noche. Es un lindo tiempo, un lindo momento donde podemos encontrar el refugio, la paz, la bendición de parte del Señor para nuestras vidas. Gracias por escuchar el mensaje, gracias por estar aquí en esta noche y que podamos ser bendecidos con la palabra del Señor. Voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 6, versículo 14 y 15. Y dice así de esta manera, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar en esta noche. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, esta noche, mi Dios Todopoderoso, queremos darle muchas gracias, Señor, por el día que transcurre, Señor. Gracias, mi Dios amado, por la oportunidad que nos da cada día, Señor, de poder escuchar su palabra y que a través de cada mensaje, Señor, que escuchamos, Dios, Señor, usted nos está hablando, Señor. Está ministrando nuestra vida, está renovando, corrigiendo, exhortando, Señor. Como usted quiera hacerlo, Señor, en esta noche, así disponemos nuestra vida y nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios esta noche nos pueda hacer entender el mensaje de hoy, mi Dios amado, y que el glorioso y poderoso Dios, nombre suyo, sea glorificado, Señor, en nuestras vidas, Señor. Bendecimos este tiempo, bendecimos a cada familia que está escuchando, a cada hermano, a cada hermana, Señor, y todos los que podamos hacerlo, Señor, podamos ser bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos así. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartir esta noche culto de oración que tenemos todos los días jueves, la palabra del Señor con un tema muy importante que tiene que ver con el perdón. Y el tema que titulé es el poder sanador del perdón, ¿no? Este es el tema para esta noche, el poder sanador del perdón. ¿Por qué lo habrá dicho el Señor Jesucristo acá en esta escritura que hemos leído en este evangelio nosotros, estas palabras que refirió a sus discípulos, ¿no? Voy a leer nuevamente, como son dos versículos, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire y note que es tan sencillo lo que nos está diciendo el Señor en esta noche. Simplemente tenemos que perdonar cualquiera que sea la ofensa que nos hagan. Porque si nosotros no perdonamos las ofensas que nos hagan, entonces tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros lo que nosotros ofendemos. Pero es muy importante saber, ¿verdad?, de que si nosotros no perdonamos, no solamente que Dios no nos va a perdonar, sino que también vamos a acarrear a nuestro corazón un resentimiento. Esta palabra resentimiento, ¿no?, o la falta de perdón es como, escuche bien, como una bebida venenosa. O sea, como un medicamento que es venenoso para nuestro organismo, ¿no?, que de a poco nos va matando. Es más o menos así es este resentimiento o esta falta de perdón, ¿no? Es como ese veneno que poco a poco, ¿no?, nos va quitando la vida, la existencia, la paz, la tranquilidad. O sea, vamos a estar inquietamente. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros paz en nuestro corazón cuando no perdonamos o cuando no hemos actuado correctamente delante de la persona que nos ha ofendido. Normalmente y básicamente hay como 3 o 4 clases de personas cuando es ofendida, ¿no? Hay una clase de personas que cuando es ofendida
rápidamente se olvida o rápidamente perdona y no tiene un problema de guardárselo en el corazón. Hay otras que un poquito les cuesta perdonar. Hay otras que como que se tardan un poco y hay otras que absolutamente no quieren perdonar. O más bien dicen, perdono, dice, pero no me olvido lo que me hiciste o lo que me has hecho. Y es ahí donde está el peligro, ¿verdad? Cuando se retarda el perdón, cuando no se perdona y cuando se deja de que entre ya un resentimiento ya en nuestra vida, ya, ¿no? Ya es ese sentimiento que finalmente nos va terminando quitando o apagando, ¿no? Y robándonos la paz de nuestro corazón. Muchas veces creemos que el asunto de perdonar, ¿verdad? Es como un regalo para la otra persona, ¿no? O sea, creemos que le estamos haciendo un favor porque le estamos perdonando lo malo que nos has hecho y posiblemente trayera su beneficio para esa persona, ¿verdad? Que le estamos perdonando la falta, ¿no? O la ofensa que nos ha hecho. Pero si lo vemos nosotros espiritualmente o bíblicamente, el beneficio va a ser para nosotros porque vamos a ser perdonados por Dios. O sea, en otras palabras, no nos estamos dando cuenta que realmente los más beneficiados, ¿no? Con todo esto somos nosotros. En otras palabras, perdonar es una de las más grandes evidencias del amor de Dios, porque Dios nos muestra acá que en todo Dios nos ha perdonado. O sea, Dios siendo el amor mismo, ¿verdad? O la esencia del amor, nos perdonó en Cristo Jesús. O sea, es a través de Cristo Jesús que Dios nos ha perdonado. En otras palabras, entonces, perdonar sana el corazón de aquella persona que procede, ¿no?, a perdonar a su ofensor. Oiga, es muy importante, apreciado hermano, saber y entender con cabalidad, con precisión, ¿verdad? Y haciendo un poquito más una profundidad con respecto cuando nosotros perdonamos, ¿no? Estamos como quitando un peso encima de nosotros, obviamente por la presión, por el sentimiento, ¿verdad?, que ha agobiado, que ha aplacado un sentimiento de rabia, de ira, de enojo, ¿no? Pero cuando perdonamos, entonces nos estamos liberando, estamos quitando ese peso. En otras palabras, estamos sanando nuestro corazón y ahí va a traer las bendiciones de parte del Señor y el beneficio a nosotros, ¿no? Y también el beneficio o la bendición, ¿no?, a nuestro entorno. Para que entendamos un poquito mejor, voy a definir la palabra perdón desde el término griego, ¿no?, que está escrito, ¿no? Esta palabra perdón se traduce como varios significados. Cada uno de ellos es muy importante para nosotros entenderlo. Por lo menos unos tres menciono, ¿no? El asunto de que cuando perdonamos nosotros nos estamos liberando de un peso. Estamos, como dije, quitándonos un peso de encima, ¿verdad? Ya no tenemos esa presión de rabia, de ira en nuestro corazón. O sea, nos liberamos de ello, es la primera expresión. Lo segundo es que enviamos hacia afuera o despedimos ese resentimiento que hay o que ha quedado dentro de nuestro corazón. Porque ahí está el problema, ¿verdad? Cuando no perdonamos o cuando nos cuesta perdonar. Se va creando ahí una raíz de resentimiento en nuestro corazón, entonces después se hace difícil sacarlo, difícil perdonar. Y la tercera definición es que, obviamente, como dije, estamos otorgando un favor de manera incondicional, estamos, ¿no?, dándole a esa otra persona el beneficio del perdón, ¿no?, de no tomar en cuenta la ofensa que nos ha hecho. Por eso ahí mire la palabra del Señor
en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 32 dice así, de esta manera, mire, dice, antes sed benignos, dice, unos con otros, dice, misericordiosos, dice, perdonándoos, dice, unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros, dice, en Cristo, dice. O sea, aquí vemos la fuente del perdón, ¿verdad? Dios nos perdona a nosotros a través del sacrificio de Cristo. Entonces, como hemos leído acá nosotros en Mateo, que es el modelo que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos con respecto cuando ellos le preguntaron cómo debemos orar, y Él les dio este modelo, le dio para que ellos oraran o aprendieran a orar. Y finalizando, ¿no? Estas instrucciones, Él habla sobre este aspecto que es muy importante, sobre el perdón. En otras palabras, el perdón es en realidad una decisión de parte de nosotros en la que estamos renunciando, ¿no? Teóricamente, ¿no? De adentro de nosotros, como dijimos en los términos, en los significados, estamos liberándonos, estamos quitando, sacándonos ese enojo, esa ira o ese resentimiento que ha quedado, ¿verdad? O más bien, de repente, ese deseo de venganza hacia el ofensor, ¿no? Así como a cualquier reclamo de castigo, ¿no? O de justicia propia por nuestras manos. Es interesante, apreciados hermanos. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? A que nosotros no seamos de las personas que retardemos, ¿verdad? En perdonar. O también en pedir perdón, porque también podemos ofender, ¿verdad? Y pedir perdón, porque a veces es a lo inverso, ¿verdad? Nosotros ofendemos y nos cuesta, ¿verdad? Reconocer esa falta, ir y pedirle perdón a la otra persona. Es algo que prácticamente se tiene que dar así, ¿no? Si yo ofendí, pedir perdón. Si me ofendieron y me están pidiendo perdón, yo perdonar. Eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor en esta noche a nosotros con respecto, ¿no? a esta oportunidad que Dios nos da de perdonar, de liberarnos, de quitar todo odio, toda ira o todo resentimiento que no es bueno, ¿no? Para nosotros ni para nadie, obviamente, ¿verdad? El quedarnos con un resentimiento de ira, de enojo o de cualquier deseo de venganza hacia la persona que nos ha ofendido. O sea, nos va a venir una paz, una tranquilidad, nos vamos a sentir bien, ¿verdad? Porque es lo que nos está mandando la palabra del Señor. Si no, no lo dijera el Señor en su palabra, ¿no? Lo dijera de otra manera, dijera si pueden o si tienen la oportunidad de perdonar, perdonen. Pero acá está diciendo que si no perdonamos nosotros a los que nos ofenden, tampoco Dios nos va a perdonar, dice a nosotros. Así que por eso es muy importante, apreciados hermanos, tomar en cuenta lo que nos está diciendo, ¿no? El Señor en esta noche. Y para que lo apliquemos a nuestra vida, entonces, perdonar, mire, escuche bien, nos va a permitir a nosotros no solamente ver la gloria de Dios, recibir las bendiciones de Dios, ¿no? Sino vamos a reconocer y vamos a experimentar en nuestra vida, ¿no? El amor incondicional que Dios también a nosotros nos lo ha regalado, ¿verdad? Sin que nosotros lo mereciéramos. Esto tiene que ver, ¿no? Con respecto a quitar ese resentimiento de angustia, de enojo, de ira, ¿no? Hacia esa persona que nos ha ofendido. Mire, con este ejemplo bíblico, ¿no? Lo ilustro mejor, ¿no? Dice ahí, mire, en la palabra del Señor, hablando con respecto a esto, ¿no? Cuando lo mataron a Esteban, ¿verdad? A pedradas, ¿no? Mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a este varón que estaba sufriendo, ¿no? Por sus opresores estaba sufriendo este castigo, ¿no? Sin ninguna justificación. O sea, ni siquiera había cometido él una ofensa. Simplemente era un asunto religioso, ¿verdad? Con respecto a ello. Pero sin embargo sufrió, ¿verdad? Él la muerte, ¿no? Pero lo interesante y lo importante
de las palabras de Esteban es esto. Mire, ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 7, el versículo 54, voy a leer hasta el 60, dice, oyendo estas cosas, dice, esto es los judíos, ¿verdad? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes, dice, contra él, o sea, estaban enojados, ¿no? Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice. Acá está diciendo, vio la gloria de Dios, dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, dice, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, dice, mientras él, dice, ¿no?, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, ¿no? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. O sea, cuán importante, hermano, es la enseñanza que sacamos nosotros de esta ocasión cuando estaban matando a pedradas a este joven, ¿no? O sea, en medio de ese sufrimiento, dolor, como quiera llamarlo, estaba pensando, ¿no?, en perdonarlo, pidiendo perdón para ellos. O sea, que Dios no le tome en cuenta este pecado que estaban cometiendo porque no había una justificación por la cual estaba recibiendo esas pedradas. Pero sin embargo, ¿no?, dice la palabra del Señor, ¿no?, que este Esteban vio, dice, la gloria de Dios, dice, en medio de ese sufrimiento, la gloria de Dios, ¿verdad? Y esta acción que hizo de perdonar, ¿no?, lo transportó directamente, ¿no?, al cielo con el Señor. Así que, apreciados hermanos, este es el paso que tenemos que dar nosotros, ¿no?, ante cualquier ofensa que nos hagan o ante cualquier situación que tengamos que enfrentar en algún momento, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende, es perdonar, tenemos que perdonar, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? En otras palabras, es una forma de decir que estamos conscientes y que somos conscientes de lo que hicimos y tratamos de ser mejor, ¿no?, en el futuro con respecto a este momento de cuando nos encontremos de repente frente a una situación de ofensor o de ofendido. O sea, cuán importante es, hermano. Tomemos en cuenta entonces lo que en este primer punto nos habla la palabra del Señor con respecto, ¿no?, al pedir perdón o al perdonar cuando nos han ofendido o cuando nosotros también hemos ofendido. Y lo segundo que comparto y veo, ¿no?, que es muy importante también es que muchas veces cuando no perdonamos y como dije, ese resentimiento se apodera de nosotros, ¿no?, vienen unos tristes resultados para nuestra vida. O sea, viene una consecuencia para aquella persona que no perdona, ¿no?, o para aquellos que no perdonan, porque precisamente la palabra que hemos leído nosotros, ¿no?, dice, porque tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas, dice. O sea, ¿qué es lo que vemos cuando no perdonamos y cuando dejamos que ese orgullo, ese resentimiento, ¿no?, o ese enojo, ¿no?, o esa rabia por lo que nos han hecho, lo dejamos que crezca en nuestro corazón, ¿no?, o esa falta de perdón, ¿no?, se convierte, escuche bien, en un sentimiento, ¿no?, que va alimentando por el recuerdo de aquel daño que nos hicieron, ¿verdad? O por la ofensa recibida, ¿no?, se va haciendo algo hostil y malvado en nuestro corazón. Es como que, así como vimos en Hechos, ¿verdad?, que ellos se enfurecían, que sus dientes crujieron, ¿verdad?, de rabia, de enojo por lo que estaba hablando Esteban, por lo que estaba predicando Esteban. Así es aquella persona que se guarda y que no perdona. Ese resentimiento es aquel sentimiento profundo que va creándose o haciéndose
no más difícil de sacarlo o de perdonar, porque no hemos dado los pasos importantes en su momento indicado, ¿no? Y al fin y al cabo, esa persona, ¿no? O esas personas que no perdonan, pues van a acarrear, ¿no? Una consecuencia para su vida. No tendrán paz, obviamente, intranquilidad, ¿no? Se van a sentir siempre con esa rabia, mucho más si tiene que relacionarse, ¿no? Constantemente con aquella persona que por, no sé, alguna situación hubiese ofendido, ¿verdad? O a propósito lo hubiese ofendido. Entonces siempre va a haber ese resentimiento, ese orgullo de no dar el brazo a torcer, o en este caso de perdonar la ofensa recibida. Note bien esto, ¿no? Que el resentimiento entonces es la acción, ¿no? Del efecto de resentirse y resentirse, y que se entiende como empezar a flaquear, debilitarse, o tener, dice, pesar o enojo por algo y sentir dolor o molestia en alguna parte del cuerpo a causa de alguna enfermedad o dolencia pasada. O sea, no vale entonces la pena, ¿verdad? Guardarnos ese rencor o esa ira o ese enojo o esa falta de perdón hacia alguien que nos ha ofendido. Y para ello vamos a ver, mire, la historia del rey Saúl. Usted sabe que el rey Saúl fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Pero perdió su reino, ¿no? El rey Saúl obviamente desobedeció, ¿no? Y en un momento, de repente, donde debería demostrarse, ¿verdad?, como ese rey, seguir gobernando y seguir siendo el primer rey de Israel, perdió su reino porque no pudo superar ese resentimiento, ese enojo, esa ira contra aquel jovencito que había venido de allá de cuidar las ovejas de sus padres y le había dado, ¿no?, a través de la mano poderosa de Dios, le había dado victoria al pueblo de Israel derrotando al filisteo. O sea, venía, ¿no?, de ahí, de eso venía haciendo David, ¿no? Cuando de repente, cuando entran a Jerusalén, ¿verdad?, las mujeres comenzaron, ¿no?, a hacer cántico, a alabar. Decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y esta acción o esta forma de cómo estas mujeres estaban alabándoles a ellos, pero ahí vea la diferencia entre 1000 y 10,000. Dice que esto no le agradó al rey Saúl, o sea, no lo vio bien. Pero si él no le hubiese hecho caso a aquellas palabras o aquellos cánticos, aquellas expresiones, no hubiese sucedido nada. Pero mire usted cómo es el asunto tan delicado, el de no perdonar o el de no tomar en cuenta de repente las palabras que le han ofendido. ¿Qué sucedió con el rey Saúl? Sucedió esto, mire, vamos a ver 1 Samuel capítulo número 18, versículos 8 y 9, ¿no? Y dice así la palabra del Señor: y se enojó Saúl, dice, en gran manera, dice, ¿no? Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000, dice, y a mí 1,000, dice. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, dice, Saúl no miró con buenos ojos a David, dice. O sea, usted conoce la historia, ¿verdad? Desde ese momento, ¿no?, comenzó una envidia, una rabia, ¿no?, un celo, un resentimiento contra este otro joven, ¿no? Y buscaba ocasión para quitarle la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos nosotros, ¿no? Un efecto, una consecuencia. Y si lee toda la historia, ¿no?, fue quitado el reino de Saúl, obviamente, por esto y por muchas otras cosas que hizo él, ¿verdad?, de no cumplir o de no obedecer la palabra del Señor. Aunque, aclaro, ¿no?, aunque David no le había hecho ningún daño, ¿verdad? O sea, no le hizo daño David a Saúl, ¿no? Sino que Saúl tenía problemas profundos en su autoestima y permitió, aquí está el detalle, ¿no?, que su corazón se llenara de enojo. Y vemos que en varios momentos intentó quitarle la vida a David, aún lleno de enojo, ¿no?, intentó herir y matar incluso a su propio hijo, ¿no?, por ser amigo de David. Wow, ¿no? Entonces ahí está, ¿no?, la historia
¿no? Que nos muestra, nos relata, ¿no? Esa consecuencia cuando nosotros, no perdonamos o no quitamos ese resentimiento o esa ira que ha habido en nuestro corazón. Sin embargo, ¿no? David no le había hecho daño como lo mencioné, pero sin embargo acá vemos de que Saúl había quedado con ese resentimiento delante de David. Otro ejemplo lo vemos ahí también en otro de los profetas, ¿verdad? En el profeta Jonás, que Jonás no pudo experimentar, mire, la alegría de ser ese instrumento de Dios, porque Dios le dijo que vaya y predique, ¿verdad? A una ciudad, ¿no? Donde en otro momento esa ciudad o ese pueblo había sido opresora, ¿no? Había sido castigadora de su pueblo de Israel. Entonces a Jonás no le pareció bien lo que Dios le estaba diciendo, pero ni logró entender los planes del Señor. Ese momento él dijo, no voy, dijo, y quiso, como sabe la historia, quiso irse a otra ciudad, y Dios de allá lo hace volver a través de un pez que lo botan al agua, y ese pez lo traga y lo lleva, nuevamente lo lleva a la misma ciudad donde Dios le había dicho que tenía que ir y predicar. Pero aún así, ¿verdad? Después que predica y que se arrepiente, aún así todavía seguía ¿no? Jonás seguía todavía con un resentimiento todavía de no perdonar por las cosas que muchos años atrás estos ninivenses habían hecho, ¿no? Al pueblo de Israel. O sea, en otras palabras, que cuando Dios lo envía a Jonás a Nínive, él sale huyendo, ¿verdad?, de la presencia del Señor para no ir. Pero usted sabe, como dice la palabra del Señor, Dios lo vuelve a llevar, ¿no? Pero mire la expresión de Jonás, dice, ¿no? En el capítulo 4 del mismo libro de Jonás, dice, pero Jonás se apesadumbró, dice, en extremo y se enojó, dice, ¿no? Ya cuando hay enojo ya hay un problema, porque alguien le hizo algo, ¿verdad? Entonces, no hay que dejar que ese enojo, ¿no? Como dice, ni deis lugar al diablo, dice, ¿no? Ese enojo no haga de que se crea en un resentimiento. Entonces el versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, cuando estaba antes para ser llamado, para ir, ¿verdad?, a predicar, ¿no? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, porque es un Dios perdonador, que nos perdona y que quiere todo lo mejor para nosotros. Entonces, con estos dos ejemplos, ¿no? Obviamente aplicándolo a nuestra vida espiritual, ¿verdad?, va a traer consecuencias, ¿no?, a nuestra vida. En otras palabras, no solamente a la parte espiritual, el no perdonar también nos enferma físicamente, trae enfermedades que pueden ocasionar, ¿no?, hasta la muerte, si es que no perdonamos y si es que guardamos un resentimiento y dejamos que eso se agrande en nuestro corazón. Los beneficios, ¿no?, que podemos ver nosotros ahora del perdón, o en otra palabra, ¿no?, para terminar el mensaje, en tercer lugar, ¿cuáles serían entonces los resultados del perdón? Mire, los beneficios del perdón son muchos, o sea, son múltiples, pero el mayor de todos, ¿no?, o el que va a prevalecer, es el que vamos a tener en nuestro corazón. Vamos a tener esa paz que solamente viene de parte del Señor cuando nos liberamos, cuando sacamos ese enojo, esa ira, ¿no?, o cuando hemos perdonado nosotros a los que nos han ofendido. Pero ¿cómo se consigue esto? Precisamente dando, ¿no?, cumplimiento a lo que la palabra del Señor nos está diciendo esta noche, ¿no? Porque si no perdonás, ¿no?, las ofensas de los hombres que les ofenden, tampoco Dios perdonará las ofensas que ustedes cometan. Así que tomemos en cuenta muchos padecimientos o muchas situaciones que pasamos, ¿verdad?, o estados depresivos, tienen su origen, ¿no? Como dije, es ese resentimiento que va a acarrear, ¿no?, consecuencias a nuestra vida,
¿no? Cuando se perdona, escuche bien, ¿no? Incluso se evita, ¿no? Muchas enfermedades físicas que podamos tener. Aleluya, ¿no? Entonces tomemos en cuenta, es una forma de decir que somos conscientes de lo que hicimos y que vamos a tratar de ser mejores en el futuro, ¿verdad? Sea cual sea, ¿no? El resultado que tengamos, pero si hemos perdonado, si hemos soltado, hemos sacado, hemos sido librados, ¿verdad? De esa carga, ¿no? Porque al fin y al cabo se torna en una carga, en una pesadez, ¿verdad? El no perdonar. Entonces, apreciados hermanos, no hagamos, ¿no? De que la presencia del Señor descienda a nuestra vida, ¿no? A nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos soltado, hemos sido librados, ¿verdad? Hemos perdonado nosotros, ¿no? Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Marcos, el capítulo número 11, versículo 25 y 26. Dice, y cuando estemos orando, dice, o sea, cuando tengamos el momento de estar orando, dice, perdonad, dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, dice. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y quiero concluir el mensaje con el ejemplo de la vida, ¿no? Y de la historia de José. José, el hijo de Jacob, fue bendecido, ¿no? Y también fue exaltado en Egipto a pesar de todo lo que había pasado, ¿verdad? Y de repente había quedado en su corazón un resentimiento, ¿verdad? Por lo que le habían hecho sus hermanos, ¿verdad? Pero sin embargo Dios lo llevó a otro nivel, a él lo puso en otro nivel, obviamente de bendición, ¿verdad? Pero él todavía no estaba todavía completo en el disfrutar completamente esa bendición de Dios hasta el momento que Dios hace que sea restaurado todo este asunto de haber perdonado a sus hermanos y de traer a toda su familia a Egipto. No, recién recibió completa la bendición del Señor. Entonces, las ofensas y las heridas profundas que quedan en nuestro corazón, hermano, o en las personas que no perdonan, ¿verdad? O más bien, ¿verdad? Cuando perdonan es el de acercarnos a otros para pedirle perdón o ser perdonados por aquellas personas que nos han ofendido o que hemos ofendido. Y todos vuelven a disfrutar, ¿no? Completamente de las bendiciones del Señor. Entonces, tengamos y tomemos en cuenta, mire lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer en el Libro de Génesis, capítulo número 45, versículo 4 al 7, dice, entonces dijo José a sus hermanos, ¿no? Después de que ya sabe usted toda la historia, acercaos ahora a mí, dice, y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, dice. ¿Cómo cree que se sintieron esos hermanos? O sea, la Biblia dice, ¿verdad? Que ellos dijeron, ahora estamos, ¿no? A tus pies, estamos, ¿no? Rendidos delante de ti, tú tienes, ¿no? La autoridad puedes hacer con nosotros, pero mire cómo reaccionó, ¿no? José dice, ahora pues, no os entristezcáis, dice, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años, dicen, los cuales ni habrá arada, no, ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros, dice, para preservaros posteridad, dice, sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. O sea, una bendición, ¿verdad? Ese es el resultado cuando una persona, hermano, no, ese y muchos más que hay, ¿verdad? Cuando una persona perdona, se libera, ¿verdad? Se quita el peso, ¿no? Y recibe la bendición del Señor. El perdón nos conduce a una bendición integral, ¿no? De autoridad, de posteridad, de gozo, de bendición ministerial, de bendición en la familia, ¿no? De larga vida y lo más interesante y lo más importante, hermano, es la vida eterna que recibimos cuando cumplimos lo que dice el Señor en su palabra. Es vital perdonar, para ser perdonados. Si no perdonamos, tampoco, como lo hemos visto, Dios nos va a perdonar. Amén. Así que le animo con esta palabra que tomemos en cuenta cuando estemos en esta situación, ¿verdad? O de cualquier lado del bando, ¿no? O de ofensor o de ofendido. Tomemos en cuenta que hay que perdonar para que también
nuestro Padre Celestial también nos perdone nuestras ofensas. Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias mi Dios amado, esta noche. Una vez más, Señor, agradecemos por esta palabra, Señor. Sabemos, Dios, de que no somos perfectos, Señor. Ofendemos, Señor, y también nos ofenden, Señor. Pero que ahora en adelante, Señor, tomemos en cuenta, Dios, que si ofendemos, podamos reconocer, Señor amado, la ofensa que hemos hecho y pidamos perdón, Señor. Y si es a lo viceversa, Señor, que también podamos perdonar, Señor, a los que vienen y nos piden perdón, Señor. Bendito Dios, muchas gracias te doy, Señor, esta noche por esta palabra. Dios, que bendiga a su pueblo, Señor, a través de ella, mi Dios amado, y que el Espíritu Santo, Señor, haga la obra de sanidad, Señor, en nuestro corazón. Oramos así en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo, nos vemos el próximo jueves.